En estos momentos se va a hablar del por qué a Agustín de Iturbide se le debería considerar el padre de la patria. Para empezar estos planteamientos vamos a iniciar en la explicación. Bueno, rápidamente podemos mencionar que Agustín de Iturbide nació en Valladolid, Michoacán, el 27 de septiembre de 1783. Iturbide nació en una familia de origen español, por lo cual él pertenecía a la nobleza criolla de la Nueva España. Desde muy temprana edad inició en la carrera de las armas, donde se destacó en el campo de batalla por su inteligencia, su bravía y su sagacidad, lo cual le valió el apodo del Dragón de Hierro. Pero, ¿qué ocurría en Europa en el año de 1808? Bueno, en dicho año Napoleón Bonaparte había invadido España. Napoleón había obligado al rey de España, Carlos VII, a renunciar a la corona y también renunciar en el nombre del hijo de Carlos III, Fernando VII. Entonces, una vez que Napoleón obligó al rey de España, Carlos III, y a su hijo Fernando VII a renunciar al trono español, Napoleón instauró en dicho trono a su hermano José Bonaparte. De tal manera que todos estos eventos provocaron un gran malestar en las colonias españolas en América, por lo que se empezaron a organizar diferentes conjuras y conspiraciones en contra del gobierno francés que tenía gobernada la metrópoli Madrid. Una de estas conspiraciones fue organizada por el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, de tal forma que para el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el Grito de Dolores, organizando un grupo de hombres que lucharía contra el gobierno de la Nueva España sometida al trono francés de José Bonaparte. Durante este levantamiento, Hidalgo inició dicho levantamiento con el famoso grito donde estableció: muera el mal gobierno, muera los gachupines, viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII. Aquí se nota el interés que tenía Hidalgo en mantener al virreinato de la Nueva España de manera independiente hasta que regresara el rey de España, Fernando VII, y volverse a adherir a él. Por lo que Hidalgo nunca pensó en la independencia de la Nueva España, ni mucho menos en la idea de crear una nación nueva. Este argumento es muy fuerte para dar a entender que a Hidalgo no se le debería considerar el padre de la patria. Posteriormente, Hidalgo llevó a cabo algunos hechos como el asalto a la Alhóndiga de las Granaditas y su victoriosa batalla del Monte de las Cruces, después de la cual se negó a tomar la Ciudad de México, con lo que su popularidad decreció notablemente, siendo derrotado por Félix María Calleja, que ustedes pueden ver en la imagen central, tanto en el Estado de México como en las cercanías de Guadalajara, en Puente de Calderón. Hidalgo, debido a todas estas derrotas, viajó hacia el norte con el fin de buscar pertrechos y municiones, además de armas, en Estados Unidos, pero fue capturado en Chihuahua y ejecutado. Posteriormente, a Hidalgo le siguió como cabeza del movimiento insurgente José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón sí pensaba en la independencia, tanto que lo plasmó en su documento político conocido como Sentimientos de la Nación. Sin embargo, Morelos también sería derrotado por Félix María Calleja y ejecutado. Para el año de entre 1818 y 1819, el virrey Juan Luis de Apodaca había concedido el perdón a los insurgentes que se rindieran y entregaran las armas. Esto dejó a solamente dos personajes peleando por el bando insurgente, o a dos de los personajes más destacables peleando por el bando insurgente, siendo estos Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Guerrero se refugiaba, o más bien se escondía, en las montañas entre los estados actuales de Guerrero y Oaxaca. Guerrero estaba prácticamente derrotado. Entonces lo único que hacía era acechar de vez en cuando los poblados y esconderse en la serranía. Pero, de forma muy interesante, entre 1818 y 1819, el rey Fernando VII había regresado al trono español. A Fernando VII no le agradaba la Constitución de Cádiz, por lo que decidió derogarla, pero después de mucha presión tuvo que aceptar gobernar bajo la Constitución de Cádiz, la cual era de corte liberal,
Por lo tanto, las clases privilegiadas de la Nueva España se iban a ver profundamente afectadas por la Constitución de Cádiz. Entonces empezaron a organizar la conspiración de la Profesa para independizar a la Nueva España del gobierno español. Para ello llamaron al coronel Agustín de Iturbide con el fin de que organizara en efecto los planes para llevar a cabo la independencia de México. Iturbide ya había pensado en ello, y de hecho el virrey le asignó un comando militar con el hecho de que finalmente arrestara a Guerrero, aunque claro, Iturbide, por lo que les acabo de mencionar, ya tenía otros planes. Entonces, poniéndose de acuerdo con las altas autoridades eclesiásticas y con las clases privilegiadas de la Nueva España, Iturbide empezó a pensar cómo podría organizar un movimiento que fuera un movimiento militar y que fuera un movimiento político y militar que fuera lo suficientemente fuerte para que lograra el objetivo de independizar a la Nueva España de España. Entonces, lo primero que tenía que hacer era traer de su lado al insurgente ya casi derrotado Vicente Guerrero. Entonces Iturbide se movió hacia el sur del país, hacia los actuales estados de Guerrero y Oaxaca, con el fin de capturar a Guerrero. Claro, esto solamente era una fachada, y de hecho Iturbide le permitió a Guerrero en los primeros enfrentamientos ganar estas batallas, para que así el insurgente se sintiera en confianza. Una vez hecho esto, Iturbide empezó a enviarle cartas a Guerrero, en las cuales le establecía que él también quería la independencia de México y que era necesario unir fuerzas para lograr este objetivo. El intercambio de cartas entre Iturbide y Guerrero llevó a que ambos se encontraran en el poblado de Acatempan, donde se dio el famoso abrazo, aunque algunos historiadores ponen en duda de que se hayan abrazado. Pero bajo este escenario, Iturbide y Guerrero firmaron una alianza por el cual establecían el plan de Iguala o de las tres garantías. Se le llama de las tres garantías porque defendía la unión entre mexicanos, la independencia y la protección de la religión católica, las tres garantías. Entonces, ya con todo este apoyo, Iturbide convenció a los diferentes estratos de la sociedad novohispana para que se unieran al movimiento. Ya tenían de su lado a la mayoría de los generales y comandantes militares, tanto del ejército realista como del ejército insurgente, de tal manera que con la unión de estos dos ejércitos y la aprobación del clero de la Nueva España, junto con personajes importantes de las clases privilegiadas de la colonia, ya tenía Iturbide, organizando todo esto, la fuerza suficiente para declarar la independencia de España. Para el año de 1821, donde ya regía la Constitución de Cádiz, envió al llamado último virrey. ¿Y por qué digo al mal llamado último virrey? Porque la Constitución de Cádiz había abolido el cargo de virrey. Ahora se les nombraba capitán general de la Nueva España, capitán general de la Nueva Granada o capitán general del Río de la Plata. Es por eso que de hecho no se debería llamar a Juan O'Donoghue, que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda como último virrey de la Nueva España, sino el último gobernante enviado por España para gobernar la capitanía general de la Nueva España. Entonces Juan O'Donoghue llegó al puerto de Córdoba, Veracruz, en 1821, bajo la sorpresa de que teniendo la sorpresa de que ya todo el país se había organizado gracias al genio de Iturbide en un movimiento lo suficientemente fuerte como para proclamar la independencia de México con respecto a España. A Juan O'Donoghue no le quedó de otra más que aceptarlo y firmar los tratados de Córdoba, por medio de la cual reconocía la independencia de la Nueva España, y los tratados de Córdoba fue el primer documento en el que una autoridad española reconoció el mencionado hecho. Y ustedes pueden ver en la imagen de la derecha a Agustín de Iturbide. Entonces, Iturbide, organizando la alianza con Guerrero, poniendo de acuerdo a la mayoría de los jefes militares del ejército realista,
y de que se unieran al ejército insurgente con el fin de lograr la independencia, dado que también tenía el apoyo del alto clero y de las clases privilegiadas del país. Iturbide pudo organizar, con todo esto, pudo llevar a cabo el plan de independizar a la Nueva España del gobierno español, con lo que el triunfante ejército trigarante entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, declarando la emancipación de la colonia. Muy bien. Hay que aclararlo, como lo he mencionado todo este tiempo. La forma en la cual se llevaron a cabo todos estos hechos no se hubiera logrado sin la participación y el comando de Agustín de Iturbide. Posteriormente, el gobierno de la nueva nación declaró que México debía gobernarse bajo un régimen parlamentario y que un integrante de la Casa de los Borbones debería venir a gobernar a México. La Casa de los Borbones era a la cual pertenecía Fernando VII. Entonces se le pidió a Fernando VII que enviara a algún miembro de su familia para gobernar a la nación independiente, algo a lo cual Fernando VII se negó, porque de hecho él no aceptaba que México fuera independiente de España. Entonces, como no quedaba opciones para que gobernara alguien, el pueblo victorió el nombre de Agustín de Iturbide para que fuera el emperador de México. Tomen en cuenta que Iturbide era muy querido por la población y muy admirado. Era normal que la mayor parte de la población de la Nueva España, del naciente en México, en ese entonces quisiera a Iturbide como su gobernante. Entonces Iturbide asumió el trono de esta forma, siendo victoriado por las masas, para de esta manera convertirse en el primer gobernante del México independiente, bajo el título de emperador Agustín I. Y aquí podemos ver el imperio mexicano bajo el gobierno de Iturbide, el cual abarcaba desde Nueva Orleans hasta Costa Rica, con una extensión de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados, siendo que actualmente México solamente tiene 2 millones. Entonces, Iturbide, gracias al liderazgo de Iturbide, se pudo unificar todas estas tierras que iban, como lo mencioné, desde Oregón hasta Costa Rica, en un solo gobierno, el del emperador. Tomen en cuenta que Iturbide, para poder convencer a la Capitanía General de Guatemala de que se uniera al virreinato de la Nueva España, tuvo que llevar a cabo la coerción militar, dado que Iturbide en un primer momento les había ofrecido amablemente que formaran parte de México, del Imperio Mexicano, pero los dirigentes de la Capitanía General de Guatemala se negaron. Entonces Iturbide envió al recién formado ejército mexicano a presionarlos y ya aceptaron unirse al Imperio Mexicano. Iturbide tenía sueños de grandeza para México. Iturbide no solamente quería todos estos territorios, también quería que México se adueñara de Cuba y Puerto Rico, porque desde su lógica Cuba y Puerto Rico deberían pertenecer a México, dado que Cuba era la llave para invadir México. Entonces era una posición altamente deseable, tanto por sus riquezas como por seguridad nacional. También Iturbide quería que México se hiciera cargo de las Filipinas, porque durante todo el periodo colonial, las Filipinas habían respondido administrativamente a la Ciudad de México. Entonces, bajo la lógica de Iturbide, las Filipinas también pertenecían a la nueva nación, en este caso México. Y dado el hecho de que Iturbide había logrado unificar bajo un solo gobierno a todos los territorios, desde Oregón hasta Costa Rica, esto mostraba que Iturbide tenía la capacidad para llevar a cabo esos planes. El problema es que le faltó inteligencia política. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente. Bueno, tenemos a este señor, Joel Roberts Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México. Poinsett venía con una enmienda muy clara en la cabeza: el lograr que el gobierno de México, encabezado por Iturbide, le vendiera a Estados Unidos todas las tierras del norte de México. Entonces Poinsett llevó a cabo las conversaciones necesarias para lograr este objetivo. Pero Iturbide se negó de plano a vender cualquier parte del territorio mexicano a Estados Unidos, siendo que ante esta pretensión estadounidense sí se dieron
o dieron a entender que sí podrían aceptarlo, Vicente Guerrero y el general Antonio López de Santa Anna. Entonces, con este hecho y el saber los Estados Unidos que Iturbide había logrado un imperio mexicano que se extendía en una gran extensión de terreno, para Estados Unidos Iturbide se empezó a convertir en un obstáculo. De hecho, en Estados Unidos se empezaban a preocupar porque México fuera gobernado por Agustín de Iturbide, que les recordaba en muchos sentidos a Napoleón Bonaparte. Puedo mencionar que existe una carta entre Thomas Jefferson, el expresidente, y el presidente de Estados Unidos en aquella época, James Monroe, en la cual establecía Jefferson que un gobierno mexicano bajo el liderato de Iturbide ponía en peligro no solamente los planes de expansión estadounidense sobre México y Cuba, sino también la propia integridad territorial de los Estados Unidos. ¿Y qué pruebas había de ello? Bueno, en efecto, las pruebas es que Iturbide había logrado que toda la capitanía de Guatemala perteneciera al Imperio Mexicano y que además México tuviera aún gran parte del territorio de la Nueva España, desde los estados que en ese momento se conocían como territorios de California, Nuevo México y Texas. Entonces, para Estados Unidos, Iturbide se convirtió en el gran enemigo. Lo mejor que podría hacer Estados Unidos para deshacerse de Agustín de Iturbide era empezar a conspirar contra él. En México, en esos tiempos, existían dos logias. La logia yorquina, de influencia estadounidense, y la logia escocesa, de influencia europea. Entonces, Estados Unidos empezó a mover sus piezas, representadas por el embajador Joel R. Poinsett, para que Iturbide se enemistara tanto con los políticos provenientes de la logia yorquina, que después serían los liberales, como con los políticos provenientes de la logia escocesa, que posteriormente serían los conservadores. Si lograban aislar a Iturbide de tal forma que tuviera la enemistad tanto de futuros liberales como de conservadores, esto lo volvería lo suficientemente débil como para planear tumbarlo del poder, algo a lo que Estados Unidos se acostumbró con el paso del tiempo y es la base de su poder hegemónico en América: tumbar gobernantes que afecten sus intereses. En este caso, Iturbide les asustaba por el gran poder que le había dado a México y el hecho de que gracias a él y que México, bajo el liderazgo del criollo Iturbide, se iba a ser un obstáculo muy importante para Estados Unidos y su expansión sobre México y Cuba. Entonces Estados Unidos pudo organizar a su agente, su embajador en México, Joel R. Poinsett, de una forma tan inteligente para provocar que Iturbide se enemistara tanto con yorquinos como con gente de la logia yorquina como con políticos de la logia escocesa. Esto se reflejó en el hecho porque Iturbide, muy disgusto con estos políticos, ordenó disolver el primer Congreso Constituyente. Con lo que Iturbide, sin saberlo, estaba dando pasos para su futura caída en desgracia. Entonces, estos políticos inconformes y arrebatados del Congreso Constituyente, bajo la dirección de el embajador Poinsett y otros personajes, especialmente provenientes del gobierno de Estados Unidos, empezaron a influir tanto en los futuros liberales como en los conservadores, con el fin de debilitar lo suficiente a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue difamado. Agustín de Iturbide fue por ello difamado y empezaron a calumniarlo, de tal manera que entre 1823 y 1824, el general Antonio López de Santa Anna, con unas grandes ansias de poder, empezó a organizar gente y llevó a cabo el plan de Casamata, por medio del cual desconocía a Iturbide y organizaba una rebelión en su contra. A esta rebelión se unieron personajes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, siendo que Iturbide, queriendo evitar un derramamiento de sangre, porque de hecho ya venían de la guerra de independencia, la cual había provocado muchos muertos, no se aferró al poder y firmó su abdicación para 1823.
de tal manera que salió del exilio rumbo a Italia. Pero, pero una vez que estaba en Italia, tuvo que abandonar la península, dado que el gobierno español estaba presionando a los gobernantes que mantenían exiliado Iturbide, porque Iturbide, dado que provocó la independencia de México, era considerado un traidor para España. Iturbide empezó a tener también informes de que se estaba organizando un gran plan para la reconquista de México. Entonces, queriendo ayudar al México con el fin de luchar contra los que estaban organizando la reconquista, decidió Iturbide viajar nuevamente a México. Sin embargo, desconocía que el Congreso había emitido una orden de ejecución en su contra si pisaba territorio mexicano, lo cual ocurrió cuando desembocó en Soto la Marina y finalmente Iturbide fue ejecutado en Padilla, Tamaulipas, bajo fusilamiento, y es así como murió el libertador de México. Entonces, por el momento, sería todo. Y nos vemos en los próximos videos, donde se podrá hablar de una forma mucho más desarrollada sobre todos estos eventos. Hasta